A las 3 de la madrugada, en muchos antros pasa algo extraño. La música sigue sonando, las luces siguen encendidas, y la pista sigue llena. Pero algunos empleados dicen que, de vez en cuando, entre todas esas personas hay alguien que no debería estar ahí. Clientes que aparecen en las cámaras, después de haber salido del lugar. Personas hablando solas en los baños. Y figuras sentadas en las mesas, cuando el antro ya está vacío. Esta noche vas a escuchar 3 historias reales ocurridas dentro de antros donde alguien vio algo imposible. Y lo peor es que en los 3 casos, todo terminó terriblemente mal. La chica que nadie invitó. En 2017, un joven llamado Luis Hernández comenzó a trabajar como bartender en un antro bastante conocido en Guadalajara. El lugar se llamaba la Zona 21. Era uno de esos antros que siempre estaban llenos. Luces moradas, música electrónica, humo artificial en la pista, y gente bailando hasta que salía el sol. Luis tenía 24 años y necesitaba el trabajo. Pero había algo que los empleados antiguos le dijeron durante su primera semana. Algo que parecía una broma. Le dijeron que la peor hora para trabajar ahí era después de las 3 de la madrugada. Porque según ellos, a partir de esa hora el ambiente del lugar cambiaba. Luis pensó que solo eran historias para asustar a los nuevos. Hasta que llegó una noche de sábado. Era una de las noches más llenas del mes. La barra estaba completamente rodeada de gente. Pedidos de cerveza, tequila, whisky, todo al mismo tiempo. Luis apenas tenía tiempo de respirar. Pero cerca de las 3:10 de la madrugada, algo llamó su atención. En una esquina de la barra, justo donde las luces eran más oscuras, había una chica sentada completamente sola. No parecía estar con nadie. Vestía un vestido negro elegante, y su cabello largo le cubría parte del rostro. Luis pensó que simplemente estaba esperando a alguien. Pero algo le pareció extraño. En un antro lleno de gente, nadie se sentaba solo por tanto tiempo. Especialmente una mujer. Después de unos minutos, Luis se acercó. «¿Te sirvo algo?», le dijo. La chica levantó lentamente la cabeza. Su rostro era muy pálido. Y sus ojos parecían cansados. Como si no hubiera dormido en días. La chica respondió con una voz muy baja. «Solo agua». Luis le sirvió un vaso. Pero cuando lo dejó frente a ella, notó algo raro. La chica no lo tocó. El vaso permaneció exactamente en el mismo lugar durante varios minutos. Mientras Luis seguía trabajando, de vez en cuando miraba hacia esa esquina. La chica seguía ahí. Completamente quieta. Sin mirar el celular. Sin hablar con nadie. Solo sentada. Después de unos 20 minutos, Luis volvió a acercarse. ¿Estás esperando a alguien?, la chica tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que Luis nunca olvidaría. «Estoy esperando a alguien, pero todavía no llega». Luis sonrió un poco. «Seguro ya viene en camino». Pero la chica negó lentamente con la cabeza. Y dijo algo mucho más extraño. «No. Él no puede venir». Luis frunció el ceño. «¿Por qué?». La chica levantó la mirada. Sus ojos parecían vacíos. «Porque él fue el que me dejó aquí». Luis sintió un pequeño escalofrío. Pero pensó que quizá estaba borracha o pasando por un mal momento. Antes de irse, le preguntó. «¿Quieres que llame a alguien?». La chica solo respondió. «No. Ya es demasiado tarde». Luis volvió a la barra. Durante los siguientes minutos, el lugar siguió igual. Música fuerte. Gente bailando. Pedidos sin parar. Pero cuando Luis volvió a mirar hacia la esquina, la silla estaba vacía. La chica ya no estaba. Luis pensó que simplemente se había ido.
Pero algo le llamó la atención. El vaso de agua seguía ahí, completamente lleno. Y cuando Luis tocó el vaso para retirarlo, se dio cuenta de algo extraño. El vaso estaba muy frío, pero no como un vaso con hielo. Frío, como si hubiera estado en un refrigerador. Luis miró alrededor. No vio a la chica en ninguna parte. Pensó que tal vez había ido al baño. Así que siguió trabajando. Pero unos minutos después, decidió preguntarle a uno de los guardias de seguridad. «Oye, ¿viste salir a una chica con vestido negro?» El guardia negó con la cabeza. «No». Luis preguntó a otro guardia. La respuesta fue la misma. Nadie había visto salir a ninguna chica. Eso ya era raro. Porque la única salida del antro estaba vigilada por 2 guardias todo el tiempo. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. A las 4:30 de la madrugada, cuando el antro ya estaba cerrando, 2 patrullas de policía llegaron al estacionamiento. Algo había pasado. Los empleados salieron a ver qué ocurría. Uno de los policías estaba hablando con el gerente. Luis alcanzó a escuchar parte de la conversación. Habían encontrado a una mujer en el estacionamiento trasero del antro. Una mujer que aparentemente había sufrido un accidente. Luis sintió un mal presentimiento. Y cuando vio cómo los paramédicos levantaban el cuerpo, su corazón se detuvo. Era la misma chica. El mismo vestido negro. El mismo cabello largo. Luis se acercó lentamente a uno de los policías. Y le preguntó algo que todavía hoy recuerda perfectamente. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió? El policía revisó su libreta. Y respondió. Según el médico, probablemente murió antes de la medianoche. Luis sintió que el estómago se le hundía. Porque eso significaba algo imposible. Cuando él habló con esa chica, cuando ella le pidió agua, cuando ella le dijo que estaba esperando a alguien, ya llevaba horas muerta. Luis renunció a su trabajo pocos días después. Pero antes de irse, uno de los empleados más antiguos le dijo algo inquietante. Algo que, según él, había ocurrido antes. Que en ese antro, a veces aparecía gente que parecía perdida. Personas que se sentaban solas. Que pedían algo de beber. Y que luego desaparecían sin que nadie las viera salir. Pero lo más extraño es que casi siempre esas personas habían muerto esa misma noche. Y desde entonces, Luis no puede entrar a ningún antro sin recordar algo. La forma en que esa chica lo miró, cuando dijo, «Estoy esperando a alguien, pero todavía no llega». Pero lo más inquietante de todo, no fue lo que Luis vio esa noche. Fue lo que descubrieron cuando revisaron las cámaras de seguridad del antro. Porque en las grabaciones, hay un momento en el que Luis está hablando con alguien en la barra. Sirviendo un vaso de agua. Asintiendo con la cabeza. Conversando. Pero cuando el gerente revisó el video, descubrió algo imposible. En la silla frente a Luis, no había absolutamente nadie. El baño que no debía abrirse. En 2019, Carolina Méndez comenzó a trabajar como mesera en un antro bastante famoso en la Ciudad de México. El lugar se llamaba Club Eclipse. Era uno de esos antros enormes donde cada fin de semana entraban más de 1000 personas. 3 pisos. 2 pistas de baile. Luces láser atravesando el humo. Y música tan fuerte que a veces ni siquiera podías escuchar a la persona que estaba frente a ti. Carolina tenía 26 años y llevaba poco tiempo en el trabajo. Era rápida, amable con los clientes y se estaba ganando la confianza de los encargados. Pero durante su primera semana, uno de los bartenders le dijo algo extraño. Le señaló las escaleras que llevaban al segundo piso. Y le dijo: «Si puedes, evita el último baño de arriba». Carolina se rió. ¿Por qué? El bartender dudó unos segundos antes de responder. Porque a veces, alguien llora ahí adentro.
Carolina pensó que solo era una broma. Después de todo, era un antro. La gente lloraba todo el tiempo, peleas de pareja, borrachos, dramas. No le dio importancia. Hasta una noche de viernes. Eran aproximadamente las 2:40 de la madrugada. El antro estaba completamente lleno. La pista parecía un mar de gente moviéndose al ritmo de la música electrónica. Carolina estaba llevando bebidas a una mesa del segundo piso cuando vio algo que le llamó la atención. Una chica estaba bajando las escaleras muy rápido. Demasiado rápido. Su expresión era de pánico. Cuando llegó abajo, se acercó directamente a Carolina. Y le dijo algo que la dejó confundida. «Hay alguien en el baño, y creo que está muy mal». Carolina preguntó qué había pasado. La chica explicó que había entrado al baño del segundo piso. Y mientras se arreglaba frente al espejo, escuchó a alguien llorando dentro de uno de los cubículos. No era un llanto normal. Era un llanto bajo, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. La chica había tocado la puerta del cubículo. Pero nadie respondió. Y cuando volvió a tocar, escuchó una voz decir algo muy extraño. «No debería estar aquí». Eso fue lo que la asustó. Carolina pensó que probablemente alguien estaba borracho o teniendo un ataque de ansiedad. Así que decidió subir a revisar. Las escaleras al segundo piso eran estrechas y estaban iluminadas con una luz roja tenue. Cuando Carolina llegó arriba, el ambiente era diferente. La música seguía sonando, pero el sonido se escuchaba más distante. Como si estuviera amortiguado por las paredes. El baño estaba al final de un pasillo. Y cuando Carolina entró, lo primero que notó fue que no había nadie frente a los espejos. El baño estaba completamente vacío. Excepto por una cosa. El último cubículo. La puerta estaba cerrada. Y desde adentro, se escuchaba un llanto suave. Carolina se acercó lentamente. «Hola». El llanto continuaba. «¿Estás bien?». El llanto se detuvo. Silencio. Un silencio tan repentino que hizo que Carolina sintiera un escalofrío. Luego, desde adentro del cubículo, una voz femenina respondió. Pero no sonaba como alguien llorando. Sonaba, cansada. Muy cansada. «No debería estar aquí». Carolina frunció el ceño. «¿Quieres que llame a alguien?». No hubo respuesta. Solo silencio. Carolina tocó la puerta. «¿Necesitas ayuda?». «Nada». Entonces empujó la puerta lentamente. El cubículo estaba completamente vacío. No había nadie. Carolina miró alrededor confundida. Solo había un inodoro. Papel higiénico. Nada más. Pero cuando salió del cubículo y miró hacia los espejos, vio algo que la hizo quedarse completamente inmóvil. En el espejo había palabras escritas con vapor. 3 palabras. «Él viene por mí». Carolina sintió cómo se le erizaba la piel. El espejo estaba frío. Eso significaba que alguien había estado respirando muy cerca de él. Hace apenas unos segundos. Pero el baño seguía vacío. Carolina decidió salir. Y cuando volvió a la pista del segundo piso, trató de convencerse de que alguien simplemente había salido mientras ella revisaba. Pero esa misma noche ocurrió algo peor. A las 3:15 de la madrugada, el antro se detuvo abruptamente. La música se apagó. Las luces se encendieron. Había ocurrido una pelea en el estacionamiento. Un cliente había sido encontrado inconsciente junto a su coche. Los paramédicos llegaron minutos después. Pero el hombre ya había muerto. Aparentemente, había sufrido un golpe fatal durante la pelea. La policía pidió revisar las cámaras de seguridad. Y mientras revisaban las grabaciones, descubrieron algo inquietante. Minutos antes del incidente,
el hombre había entrado al baño del segundo piso. Solo. Las cámaras mostraban cómo se acercaba al espejo. Y de repente, comenzaba a hablar. Como si alguien estuviera frente a él. Pero no había nadie. El hombre movía la cabeza. Respondía. Parecía escuchar algo. Y luego, las cámaras captaron algo más. Detrás de él. Durante una fracción de segundo. Aparecía una figura. Una mujer. Cabello largo. Vestido oscuro. De pie dentro del baño. Pero en la siguiente imagen, la figura desaparecía. Carolina vio esas imágenes días después. Y cuando lo hizo, sintió un escalofrío inmediato. Porque había algo que la policía no entendía. Pero ella sí. La figura que aparecía en las cámaras, estaba exactamente en el lugar donde ella había escuchado a alguien llorar. Pero lo más inquietante de todo ocurrió una semana después. Cuando Carolina volvió a trabajar. Esa noche decidió evitar el baño del segundo piso. Pero cerca de las 3 de la madrugada, mientras estaba tomando un pedido en una mesa, escuchó algo que le hizo congelarse. Un sonido que venía desde el pasillo. Un sonido que reconoció inmediatamente. Alguien estaba llorando dentro del baño otra vez. El cliente que seguía regresando. En 2008, un DJ llamado Raúl Ortega trabajaba en uno de los antros más conocidos de Monterrey. El lugar se llamaba Club Nova. Era famoso por sus fiestas que duraban hasta el amanecer. Luces estroboscópicas, pantallas gigantes detrás de la cabina del DJ y una pista de baile siempre llena. Raúl llevaba varios años trabajando ahí. Y como casi todos los DJs de antro, había aprendido a reconocer a muchos clientes habituales. Pero había uno que nunca olvidaría. Un hombre llamado Héctor Salgado. Héctor no era como los demás clientes. No bailaba. No hablaba mucho. Siempre llegaba solo. Y siempre pedía exactamente lo mismo. Un vaso de whisky. Mesa junto a la cabina del DJ. Y cada cierto tiempo se acercaba a Raúl para pedir una canción específica. Una canción vieja de rock de los años 80. Lo curioso era que Héctor iba todos los viernes sin falta. A veces llegaba temprano. A veces a las 2 de la madrugada. Pero siempre aparecía. Con el mismo traje oscuro. La misma mirada seria. Y el mismo vaso de whisky. Con el tiempo, Raúl comenzó a saludarlo cada vez que lo veía. No hablaban mucho. Pero ya se conocían. Hasta que un viernes, Héctor no apareció. Raúl no le dio importancia. Tal vez estaba enfermo. Tal vez estaba de viaje. Pero luego pasó otro viernes. Y otro más. 3 semanas después, Raúl le preguntó a uno de los meseros qué había pasado con ese cliente. El mesero lo miró extrañado. ¿No supiste? Raúl negó con la cabeza. El mesero bajó la voz antes de responder. Héctor murió. Raúl sintió un pequeño escalofrío. ¿Qué pasó? El mesero explicó que había sido un accidente. Héctor había chocado su coche en una carretera cerca de Monterrey. Murió en el hospital esa misma madrugada. Raúl se quedó en silencio unos segundos. Era extraño enterarse así de la muerte de alguien que veías cada semana. Pero con el tiempo dejó de pensar en eso. Hasta una noche de sábado. Era cerca de las 3:30 de la madrugada. La pista estaba llena. Raúl estaba mezclando música cuando levantó la mirada hacia el área VIP. Y entonces lo vio. Sentado en la mesa de siempre. Con el mismo traje oscuro. Con el mismo vaso de whisky. Héctor. Raúl parpadeó. Pensó que tal vez estaba confundido. Las luces del antro podían engañar a cualquiera. Pero cuando volvió a mirar, el hombre seguía ahí.
mirándolo. Raúl bajó el volumen de la música unos segundos y decidió bajar de la cabina. Caminó entre la gente hasta llegar a la mesa. Pero cuando llegó, la silla estaba vacía. No había nadie. Solo un vaso de whisky. Raúl miró alrededor. No vio a Héctor en ninguna parte. Pensó que tal vez había caminado hacia el baño o hacia la pista. Entonces tomó el vaso. El whisky estaba recién servido. Raúl buscó al mesero de esa zona. ¿Le serviste a ese hombre? El mesero frunció el ceño. ¿A quién? Raúl señaló la mesa. Al cliente que estaba sentado aquí. El mesero negó con la cabeza. Esa mesa está vacía desde hace horas. Raúl sintió una incomodidad difícil de explicar. Decidió volver a la cabina. Y mientras mezclaba la siguiente canción, trató de convencerse de que todo había sido una ilusión. Pero unos minutos después ocurrió algo más. El sistema de música del antro tenía miles de canciones cargadas. Y todas se controlaban desde la cabina. Sin embargo, de repente, la música cambió. La pista se quedó en silencio por un segundo. Y luego comenzó a sonar una canción vieja. Una canción de rock de los años 80. La misma canción que Héctor pedía todos los viernes. Raúl miró inmediatamente la consola. Él no había puesto esa canción. Nadie la había seleccionado. Pero estaba sonando. Y entonces ocurrió algo más. Raúl levantó la mirada hacia la pista de baile. Y entre la gente, vio a alguien caminando lentamente. Un hombre con traje oscuro. Cabello corto. Caminando entre las luces. Directamente hacia la cabina. Raúl sintió que el corazón se le aceleraba. El hombre se detuvo frente a la cabina. Miró hacia arriba. Y durante un segundo, Raúl juró que era Héctor. Luego una luz estroboscópica iluminó la pista. Y el hombre desapareció entre la gente. La canción terminó unos minutos después. Y todo volvió a la normalidad. Pero cuando el antro cerró esa noche, Raúl revisó algo que nunca había mirado antes. Las cámaras de seguridad. Buscó la grabación de la pista de baile durante la canción. Y cuando la encontró, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Porque en el video se veía claramente a Raúl mirando hacia la pista. Como si estuviera viendo a alguien. Pero en la grabación, no había nadie caminando hacia la cabina. La pista estaba llena de gente. Pero el espacio frente a la cabina estaba completamente vacío. Raúl renunció a su trabajo pocos días después. Pero antes de irse, uno de los guardias de seguridad le contó algo inquietante. Algo que pocos empleados sabían. Que Héctor había tenido el accidente cuando regresaba del antro. Había salido del Club Nova cerca de las 3:30 de la madrugada. La misma hora en la que Raúl juró haberlo visto sentado en su mesa otra vez. Desde entonces, Raúl nunca volvió a trabajar en antros. Porque según él, hay algo que entendió aquella noche. Que algunos clientes no dejan de regresar al lugar que amaban. Aunque ya no pertenezcan a este mundo. Pero lo más inquietante de todo, no fue que Raúl creyera haber visto a Héctor esa noche. Fue algo que descubrió años después. Cuando volvió a hablar con uno de los antiguos meseros del Club Nova. Porque según él, desde aquella noche, cada cierto tiempo, aparece un vaso de whisky servido en esa misma mesa. Una mesa que nadie ha vuelto a ocupar jamás. Antros, bares, discotecas, lugares donde cada fin de semana entran cientos de personas. Música fuerte. Luces que no se apagan hasta el amanecer. Y clientes que llegan solo para pasar una buena noche. Pero después de escuchar suficientes historias de empleados nocturnos, hay algo que se repite demasiado. Personas que aparecen cuando no deberían estar ahí. Voces en lugares vacíos.
Y clientes que regresan, incluso después de haber muerto. Porque a veces, cuando un lugar acumula demasiadas historias, no todo lo que entra realmente se va. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios. El antro no está vacío. Quiero ver cuántos de ustedes realmente tuvieron el valor de escuchar estas 3 historias completas. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque aquí contamos casos que ocurrieron en lugares normales, pero que nadie ha podido explicar. Activa la campana. Porque el próximo video podría ser una historia que ocurrió en un antro muy cerca de donde tú vives.